Saludos internautas. En el vasto escenario del cosmos, la humanidad se ha embarcado en un viaje de descubrimiento que desafía los límites de nuestra imaginación. Durante siglos, hemos mirado hacia el cielo estrellado y nos hemos preguntado, ¿estamos solos en el universo? La respuesta a esta pregunta fundamental ha cautivado la mente de científicos y soñadores por igual. Hoy nos aventuraremos en un territorio inexplorado, más allá de los confines de la Tierra, en busca de respuestas que podrían transformar nuestra comprensión del cosmos. Aunque aún carecemos de pruebas extraordinarias de la existencia de vida en otros rincones del universo, tenemos la certeza de los elementos esenciales que dan vida y los ambientes propicios para su creación. Aún estamos reconstruyendo nuestros orígenes. Encontramos fósiles en todo el mundo de al menos un 1% de todas las especies que han existido. Y eso es solo en nuestro planeta. En el espacio aún lo tenemos más difícil y apenas estamos empezando a explorar con nuestras sondas y telescopios. Si la extinción es la regla y la supervivencia la excepción, hemos de suponer que la mayoría de seres vivientes en el universo que han existido estarán muertos. La mayoría del universo sigue siendo completamente desconocido para nosotros. Nos esperan aún grandes misterios sobre nuestros orígenes y la vida. ¿Estamos entre la primera generación de civilizaciones inteligentes? ¿O somos los últimos en llegar al cosmos? Aunque no podamos responder a estas preguntas directamente, sí podemos eliminar gran parte de las dudas y conseguir encontrar los lugares donde y cuándo pueden haber surgido. La vida está formada por estructuras moleculares autoorganizadas que pueden intercambiar energía y materia con el entorno, adaptarse, mantenerse y reproducirse. La reproducción implica hacer copias de sí misma lo más fieles posibles, gracias a la información contenida en el ADN de todo ser vivo. El famoso físico Erwin Schrödinger fue el primero en definir qué era la vida desde el punto de vista físico, y la transmisión de información es de suma importancia para poder realizar nuestras acciones. De alguna manera, somos biomáquinas. Las copias nunca son exactamente igual, y esto implica que la vida esté sujeta a la selección natural. De manera que los seres vivos con los rasgos más beneficiosos que se adapten mejor al medio sean los que sobrevivan y transmitan esa información a futuras generaciones. Con el paso de millones de años, puede dar lugar a una nueva especie. Es la maravilla de la evolución. La vida tiene una composición química compleja y muy diferente a otros objetos no biológicos. En nuestro planeta la vida necesita de 6 elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos elementos constituyen la masa de cualquier ser vivo, pero esos elementos no han existido siempre en nuestro universo. Nuestra vida está basada en el carbono, que es capaz de crear moléculas grandes y complejas. Se han sugerido otras bioquímicas alternativas al carbono, como el silicio, que daría lugar a una morfología cristalina. Pero aún así, necesitamos el resto de elementos para crear estructuras tan complejas. Además de esa complejidad, la vida necesita una zona tranquila para que pueda desarrollarse, una galaxia en zona habitable y un planeta con una atmósfera, agua líquida o un solvente similar. El agua es algo extraordinario. Las moléculas se pueden disolver en agua y formar moléculas complejas, y para conseguirlo, necesita estar en la zona tranquila de un sistema estelar, preferentemente en la zona Ricitos de Oro. Es como crear una receta de cocina. Vamos con los principales ingredientes. Los elementos químicos. A principios del siglo XX la humanidad no sabía si el universo había existido desde siempre. Albert Einstein incluso creía que era eterno y que no tendría fin. Gracias a numerosos estudios y evidencias científicas, sabemos que el universo tuvo un principio hace 13.700 millones de años y tendrá un final. Al igual que la vida, también está sujeto a una evolución en el tiempo. Durante los primeros cientos de miles de años la temperatura era tan alta que los átomos no podían existir. Había protones, neutrones y electrones sueltos, una especie de plasma que no dejaba viajar a la luz. No fue hasta que 380.000 años después del Big Bang,
el universo se empezó a enfriar lo bastante para que se formaran los primeros átomos. Al principio eran átomos simples. Solo teníamos hidrógeno y en menor medida helio. El universo había sido opaco hasta entonces, de modo que ahora se encendió la primera luz del universo visible en forma de microondas. Hubo que esperar mucho tiempo para que se formaran las primeras estrellas de población 3. 150 millones de años después del Big Bang, se formaron gigantescas fábricas estelares. Esas estrellas carecían de elementos pesados, de manera que no podían tener planetas rocosos, y la vida aún no era posible. Solo podían formarse gigantes gaseosos. Este planeta llamado Matusalén, situado en el cúmulo globular M4, se estima con una edad de 12.425 millones de años. Estas estrellas empezaron un proceso de fusión nuclear en su interior para crear elementos más pesados. Sabemos que para crear elementos más pesados hay que añadir neutrones a un núcleo atómico, y eso solo se consigue con procesos altamente energéticos. En sus explosiones de supernova, aún se crearon más elementos como el calcio, el carbono, el silicio, oxígeno y otros. Algunas de esas primeras estrellas del universo eran demasiado masivas para explotar en supernovas y colapsaron en agujeros negros en un proceso conocido como fotodisintegración. A través de jets relativistas, también expulsaron los primeros metales en el universo. La maquinaria cósmica de la creación estaba en marcha, tejiendo hilos de materia y energía en una narrativa cósmica que todavía estamos descubriendo. 300 millones de años después del Big Bang, ya se estaban formando galaxias primitivas. A los 500 millones de años, se formó una nueva generación de estrellas de población 2, gracias a los metales producidos por las primeras estrellas. Estas fábricas estelares, al igual que alquimistas divinos, forjaron elementos más complejos, tejiendo la historia química del universo a medida que producían hidrógeno, helio y trazas de litio y berilio. Eran muy masivas y calientes, y jugaron un papel fundamental en la formación de elementos más pesados a través de la nucleosíntesis estelar y las explosiones de supernovas. Ya había suficientes elementos para formar planetas rocosos, pero no lo suficientes para formar algo tan complejo como la vida. Esta generación de estrellas en sus explosiones de supernovas, fusiones de estrellas de neutrones y otros procesos energéticos proporcionaron al medio interestelar más elementos esenciales para completar la tabla periódica, como el hierro, el potasio, el oro y la plata, entre otros. Se cree que hace 10.000 millones de años se empezaron a formar las primeras estrellas llamadas de población 1, con abundancia en elementos pesados y planetas capaces de sustentar la vida tal y como la conocemos. La Vía Láctea se formó desde el interior hacia el exterior, con la formación de su núcleo central y su disco protogaláctico como pasos iniciales en ese proceso. No es de extrañar que casi todas las estrellas antiguas pobres en metales se encuentren cerca del núcleo galáctico, y las más jóvenes como el Sol en sus extremos. Con esto que os acabo de decir, ya tenemos muchos datos para saber cómo pudieron formarse las primeras civilizaciones. No tenemos una respuesta precisa, pero sí tenemos límites para el desarrollo de planetas con vida. Y esto fue hace 10.000 millones de años. 3.700 millones de años después del nacimiento del universo. La vida en nuestro planeta apareció hace 4.000 millones de años. Unos 500 millones de años después que la Tierra se formara. Pero le llevó 4.500 millones de años hasta desarrollar vida inteligente. Si somos un caso intermedio, podemos estimar que si los primeros planetas rocosos se formaron hace 10.000 millones de años, la evolución habría creado seres inteligentes hace unos 5.500 millones de años. Esto nos sorprende y al mismo tiempo nos inquieta. Si las primeras civilizaciones se formaron 5.500 millones de años antes que la nuestra, deben estar tremendamente avanzadas, o al menos debieron existir en algún momento en la historia de nuestra galaxia. ¿Dónde están? Hemos llegado tarde al gran escenario cósmico. Si alguien vino por aquí hace 5.500 millones de años, el Sol y la Tierra no existían. Es prácticamente imposible que hayan sobrevivido hasta nuestros días,
Y si lo hicieron, se deben de haber convertido en otra cosa. Todo está sujeto al cambio. En nuestra galaxia existe una zona que se considera habitable, donde está lejos de regiones altamente radiactivas como es el centro galáctico, o cerca de estrellas masivas, incluso agujeros negros o púlsares, hasta regiones más tranquilas y alejadas de las zonas de formación estelar. La vida incluso puede aparecer fuera de esta zona, pero hemos de considerarla preferente para este estudio. En esta zona galáctica se encuentra la mayor parte de estrellas ricas en metales y también la mayoría de civilizaciones que deben haber existido alguna vez. No es extraño que no encontremos ninguna, pues al igual que la Tierra, solo encontramos el 1% de restos fósiles en todas las especies que han existido. En la galaxia, que es mucho más grande, debe ocurrir algo muy similar. La mayoría de estructuras, tecnología o ruinas de civilizaciones desaparecidas deben concentrarse en sistemas planetarios específicos y en varios miles de millones de años, cualquier rastro de vida o de sus actividades se habrá fusionado con otros elementos. Nuestras naves Voyager que navegan por el espacio interestelar, su estructura primordial puede durar unos 100 millones de años antes que sean erosionadas totalmente por micrometeoritos y otros efectos del medio espacial. La mayoría de científicos creen que existen actualmente desde unas pocas decenas hasta cientos de civilizaciones vivas. Ya estamos detectando planetas habitables e indicios de vida en la zona habitable galáctica. K218b es un planeta posiblemente oceánico situado a 124 años luz, unas 2,6 veces más grande que la Tierra, orbitando una enana roja, lo que le confiere temperaturas de entre -8 y 5 grados Celsius. Los análisis preliminares del telescopio James Webb indican que su atmósfera es de hidrógeno y también se ha captado metano y dióxido de carbono, elementos asociados a la vida orgánica, y con indicios de sulfuro de dimetilo. En la Tierra este compuesto lo emite el fitoplancton en ambientes marinos. Se requieren más observaciones para confirmar que efectivamente se deban a biofirmas. Kepler-442b es el único planeta más habitable que el nuestro. Podría ser una segunda Tierra, o quizá un paraíso. En nuestra galaxia podrían existir al menos 300.000 millones de planetas, uno por cada estrella, y 30 billones de exolunas, que es unas 100 veces el número de planetas. Imaginaos las posibilidades de la vida en el panorama galáctico. Una cosa es segura, la Tierra no fue la primera oportunidad para que nuestro universo creara vida. Y esto que os voy a decir es aún más increíble. Solo hemos tenido en cuenta los tipos de vida que conocemos, pero no los tipos de vida que podemos imaginar y no imaginar. Los elementos de la vida están presentes en todos los lugares del universo. El agua, el oxígeno, el carbono y los demás elementos son los ingredientes esenciales que se encuentran en gran parte de la galaxia, sobre todo en zonas de estrellas de población 1. Hemos estudiado nuestro escenario, nuestra galaxia, pero ¿qué hay del resto del universo? Estoy seguro que allá afuera habrá una gran cantidad de civilizaciones extintas y que solo unas pocas habrán sobrevivido. Existen al menos 10 sextillones de estrellas en el universo, más que todos los granos de arena en todas las playas de la Tierra. Si una fracción minúscula de ellas tuviera algún planeta con vida, estaríamos hablando de millones de civilizaciones. Nuestro universo puede durar unos 100 trillones de años. Desde esa perspectiva, sí que podemos ser de las primeras civilizaciones. Podríamos ser el primer capítulo de una larga historia de la vida en el universo. Pero en cuanto a las civilizaciones más antiguas, representa el más grande de los misterios. La respuesta se encuentra en algún lugar del tiempo y del espacio. Sabemos que una vez surge la consciencia, desarrollamos la capacidad de destruirnos, y aún no aseguramos nuestra propia supervivencia. Eso nos da una idea de lo que puede estar pasando. La vida puede expandirse en innumerables mundos, solo para después extinguirse.
Las cenizas de las civilizaciones precursoras, como estrellas fugaces en el firmamento, nos recuerdan que el tiempo es implacable, pero la chispa de la vida y la inteligencia puede encenderse una y otra vez en los confines de la galaxia. Nuestros descendientes seguramente explorarán la galaxia y se encuentran restos de cementerios de otras civilizaciones. ¿Qué monumentos extraños de enorme valor encontraremos en los planetas? ¿Qué sondas hallaremos en las profundidades del espacio? Transmisores mudos de civilizaciones que alguna vez miraron hacia las estrellas con esperanza y asombro. Si hay alguien que ha sobrevivido, significa que nosotros también podemos tener futuro. Esa posibilidad, llena de promesa y maravilla, es la llama que nos guía en nuestro viaje, un faro que brilla en la noche cósmica. Si te gustó este vídeo, dale a like y suscríbete, y si puedes, aporta en Patreon. Abrazos cósmicos a todos.